masa, por favor. No hay totalitarismo sin movimiento de masa. Y es muy interesante ver cuál es la relación que existe internamente dentro de ese movimiento de masa. Ahí lo describe muy bien, ¿cómo se llama? 1984, pero bueno, no creo que lo lean a 1984 hasta el parcial, así que les cuento. Este movimiento de masa genera esta adhesión incondicional. Cuando una persona adhiere a un líder carismático, créanme que no es algo racional. Créanme que no es, no se lo hace de una manera consciente y que se avanza con ese líder carismático más allá de los errores o los aciertos. Líderes carismáticos, para que ustedes se den una idea, Fidel Castro, Perón, Alfonsín, Milei, Cristina, líderes carismáticos. Vos podés hablar con los partidarios de estas personas y explicarles con, no sé, yo cuando era joven, vos me decía que Alfonsín tenía la corbata que no le cuadraba con el traje y yo me ponía a pelear, ¿me entendés? O sea, no hay una correlación con la realidad. A un militante de un partido o que sigue un líder carismático es muy difícil encontrar los errores en ese líder carismático. Luego la edad o si sos un poquito más racional, vas dando cuenta de los aciertos y los errores, ¿verdad? Pero en el momento en que se produce, que se llama entrega, la entrega, ¿me entendés? Max Weber lo analiza muy bien a esto. En ese momento no hay razonabilidad y no hay no hay manera de explicar un liderazgo carismático desde un punto de vista, digamos, racional. ¿No? Científicamente lo explica Max Weber en su análisis. Cuando te dice los liderazgos carismáticos, los sistemas de representación burocrático y demás. Bueno, acá estamos ante un liderazgo carismático, que además, ya saben, utilizan un mito para justificar su discurso político, que además conducen un partido de masa, donde esa masa se comporta como masa. ¿Se acuerdan cuando estábamos en los secundarios y se estudiaba en el secundario y hablaban del hombre masa? ¿No? ¿Se acuerdan de esa clasificación del hombre masa como algo negativo? Bueno, estos que forman el partido de masa son hombre masa. Digo, no discuten lo que se le dice, obedecen, actúan de forma, digamos, actúan por imitación lo que hace el líder carismático y lo que hacen los demás. Un ejemplo claro de actuación dentro de una masa. Estás en la cancha, y todo lo empiezan a insultar al árbitro. Y vos que no lo conocés al árbitro, que no sabés si es una buena persona, lo empezás a insultar al árbitro. Es un movimiento de masa. O sea, no es un movimiento de masa, es una actitud de masa. Bueno, eso que está en la cancha, si vos lo llevas a un acto político, van a hacer todo lo que haga el líder carismático que le está hablando al frente. Si ustedes se ponen a ver los actos de los nazis, eran movilizaciones gigantescas, ¿no? En estadios gigantes que estaban hechos específicamente para eso, donde aparecían todos con antorchas, donde se lo hacía, por ejemplo, la concentración era a las 3 de la tarde, pero el acto empezaba a las 7 de la tarde. Ese cansancio que vos tenés durante la espera y ese momento que es el atardecer, está estudiado psicológicamente que el cansancio y que ese momento del atardecer es donde baja tu nivel de raciocinio, ¿no? Porque ancestralmente te pones allá en la caverna y a la noche es donde aparecen los depredadores, ¿me entendés? Entonces, ese momento donde baja tu nivel de raciocinio y donde estás predispuesto a escuchar soluciones fantásticas.
¿Mm? No, no la solución real. ¿Mm? Te doy un ejemplo que lo más grande, nos acordamos bastante, que era, estábamos en plena hiperinflación, el gobierno de Alfonsín estábamos saliendo, gana Menem las elecciones y Menem gana con un discurso que decía que él iba a asumir y iba a dar, iba a hacer una revolución productiva, iba a dar un salariazo. ¿Cómo lo iba a hacer? No te lo decía. ¿No? Pero la gente quería salir de la crisis económica y le decían que se iba a transformar en una revolución productiva. O sea, no se, uno no empieza a producir y a vender auto de la noche a la mañana y porque sí, vos tenés que tener un comprador, tenés que tener un mercado, cosa que no teníamos. Bueno, pero él te lo decía y el 52%, 51% de los argentinos creyeron eso y votaron eso. Y salariazo, mañana te lo van a dar el doble de plata de lo que gano. ¿Cómo? No sé. ¿Ah? Porque si no la tenés que imprimir, si la imprimís genera inflación, pero bueno, no sé. Por supuesto, la peor inflación se dio durante el gobierno de Menem. Ahora, la gente no le discutía. Yo sí, porque él estaba en contra, pero la gente no le discutía. Sus partidarios estaban esperando eso. ¿Qué les quiero decir? Ante el líder carismático, el que adhiere, ¿no?, a ese tipo de carisma, no discute, adhiere. Ya tenemos algunas partes de cómo se estructura esto para llegar al poder y cómo se ejerce el poder de una estructura totalitaria. Nada, nada que se desarrolle en una sociedad está fuera del alcance de la estructura del Estado y del partido. Y acá veo una connotación muy importante que ustedes tienen que recordar porque yo se la voy a preguntar. La identificación del Estado y el partido. Miren, identificación del Estado y el partido. Por eso los barcos alemanes en la Segunda Guerra Mundial no llevaban la bandera alemana, llevaban la cruz Profe, bástica. Sí, Silvia. disculpe, ¿sabe que se lo escucha muy bajito? No sé si en la anterior no estaba así, se lo escuchaba bien, pero ahora yo particularmente lo estoy escuchando bajo. ¿Alguien más tiene ningún problema? No, yo lo escucho No, bien. yo lo Bueno, escucho igual que entonces, el anterior. Debe ser tal vez el sistema de ellos. A ver, bueno, ¿ahí me escuchan mejor? Lo único que no escuché es la pregunta que no iba a tomar. Ah, bueno, está atento. ¿Ahí me escuchan bien? no, bueno, en mi caso sigo igual, pero no sé, ya a veces lo soluciono. A ver, Silvia, a vos te hago la pregunta. ¿Me escuchás? No, muy bajito. Qué raro, che, porque no estoy con dispositivo Silvia, diferenciado ni nada. fíjate en configuración abajo, capaz que lo tenés puesto para auriculares o algo. Si lo tenés puesto para auriculares, Silvia, sacalo. No, Ahí arriba hay un parlantecito, se ve el dibujito de un parlantecito y sale para ponerlo en altavoz también. Pueden probar ahí. Ponerlo en altavoz. bueno, Bueno, ay Dios. Bueno, ya había cambiado de celular, capaz que el celular. capaz, fíjate. Sí, Y si no, bueno, da profe, el volumen, perdón. dásela el volumen. Sigamos, Profesor, ya lo haré suficiente. repita lo de la pregunta, ese estado partido, que no, Sí, justo se cortó bien. sí, sí, sí. Espera que tengo que admitir aquí un par más y te contesto. Hay una identificación entre el Estado y el partido. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no, pero les voy a dar varios ejemplos. Algunos capaz que no les guste, pero lo mismo se lo voy a dar. Eva Duarte decía que el que era argentino era peronista y que si no era peronista no era argentino. Esa era una identificación del Estado con el partido, ¿no? Es un rasgo típico del totalitarismo. Eh, Hitler a sus aviones de guerra, a sus tanques de guerra, a sus barcos de guerra le pintaba la cruz esvástica, que era la cruz del partido. Es como que yo le pinte UCR al tanque, UCR al avión, o Partido Justicialista al submarino, Partido Justicialista al portaaviones. ¿Entienden? No. El Estado tiene sus símbolos propios: bandera, escudo, himno. ¿Mm?
no son los símbolos partidarios. Bien, en el totalitarismo se confunden. Los símbolos del partido pasan a ser los símbolos del Estado. Y eso que decía Eva Duarte, traducido al esquema alemán, se transforma en lo siguiente: si no sos nazi, no sos alemán. Si no sos alemán, sos el enemigo. ¿No? Entonces, el Estado está cooptado, tomado por el partido. Lo mismo pasa en la Unión Soviética de Stalin, ojo, Lo mismo pasa en la Unión Soviética de Stalin. De hecho, la bandera rusa desaparece y aparece la bandera de la República, de la Unión Soviética, que es la cruz y el martillo. ¿Y qué son la cruz y el martillo? El símbolo del comunismo. La cruz, la hoz, que es una cuchilla así circular con la que se cortaba el trigo, y el martillo, que ya saben para qué. O sea, la hoz y el martillo, que son los símbolos del comunismo, lo toma como símbolo del Estado. Unificación entre el partido y el Estado. Rusia recién vuelve a tener su bandera propia cuando cae la Unión Soviética y se anuncia la perestroika con Gorbachev en el año 91. Entonces, el Estado y el partido se vuelven una sola cosa en el sistema totalitario. Cuando el partido toma el Estado, la educación, la comunicación, las Fuerzas Armadas, todos los quehaceres de la sociedad pasan a depender del partido de masa que gobierna en ese momento. Entonces, los chicos están en la escuela haciendo el saludo nazi. ¿Entienden eso? Bueno, saben que aquí en la Argentina, en Bariloche, había colegios alemanes donde los chicos entraban a la escuela haciendo el saludo nazi en esa época. La Argentina fue un lugar de refugio, primero de provisión de elementos y de materias primas del régimen nazi. Invirtió en la Argentina antes de la guerra, estuvo controlando parte de la política argentina durante la guerra, y en la posición que yo asumo, el GOU, que era el Grupo de Oficiales Unidos, del cual formaba parte Perón, dan el golpe de Estado del 43 y toman el gobierno porque Argentina iba a entrar en guerra contra Alemania, y lo hacen influenciado y financiado por el gobierno alemán. Ustedes pueden tener la idea que quieran, esto es lo que yo estudié. Pero Argentina sí jugó ese partido, les quiero decir, no es que nosotros lo veíamos desde lejos. Y después de la guerra, gran cantidad de nazis, más de 10.000 nazis vienen a la Argentina y entran como Juan por su casa. Entre ellos, Priebke, que lo encuentra en Bariloche en la década del 90, entre ellos Eichmann, el que tiene la fantástica idea de matar a todos los judíos en campos de concentración y quemarlos, ¿no? Entre ellos Bormann, Mengele, que utilizaba a los niñitos judíos que eran gemelos para hacer experimentos, ¿no? Para ver cómo sufría uno y cómo sufría el otro, para comparar la cuestión de los gemelos, y trabajaba en replicar personas, porque ellos lo que querían, los nazis, una de las cosas que querían era tener un soldado universal que sea la réplica perfecta de uno de ellos. Esto que hoy le llamamos clonación, ¿verdad? Bueno, la Argentina recibió a todos esos muchachos. Pero bueno, vayámonos de la cuestión histórica, vamos a la cuestión de la conceptualización. Ese partido que toma el Estado y controla todo el quehacer, ¿no? Que en este caso el nacionalsocialismo alemán, no permite ningún tipo de oposición, y esto grábenselo en la cabeza. No es que iba a salir a decir, pido elecciones democráticas, porque recibías un tiro en la frente. ¿Ah? Lo mismo pasaba con los soviéticos, y no toleraba ningún tipo de oposición. O sea,
hay sectores de la sociedad sin que exista la participación política que aún así siguen estando y siguen pudiendo pronunciarse. Por ejemplo, y ahí empiecen a notar autoritarismo. Hagan un cuadrito que hay autoritarismo. ¿Ah? En los autoritarismos no existe el partido de masa. Van a existir muchas de las cosas que existen en el totalitarismo, pero no de esa manera. El autoritarismo sí va a controlar los medios de comunicación a través de la censura. ¿Mm? Pero en el totalitarismo, el medio de comunicación no es a través de la censura, es a través de la dirección del medio de comunicación. Hay un libro brillante, que se llama Sostiene Pereira, así, Sostiene Pereira, con Y Pereira, que es de Roa Bastos, si no me equivoco, y si no, perdónenme, pero el libro sí se llama Sostiene Pereira, que habla de la dictadura de Portugal, la última dictadura de Portugal. Y Pereira era un censor. ¿Saben lo que es un censor? El que estaba mirando las noticias para ver qué podía salir y qué no. ¿Mm? Porque antes le pasaban así, tome señor, fíjese esto, lo que queremos que salga en el diario, y Pereira iba tachando, ¿Mm? Y se iba reconfigurando la noticia. O iba probando y se iba configurando la página, porque antes cada página la armabas ahí en una tabla que después imprimían, era una cuestión muy artesanal, no como ahora que lo arma una computadora. Bueno, Pereira era un censor, ¿no? Charlie tiene una canción que se llama Las locas aventuras del señor Tijera, de la época de la... No recuerdo si era la época de la dictadura o era de la época del tercer peronismo, pero había, después durante la dictadura había censura, entonces se quedó en señor Tijera, y el señor Tijera era un censor. Entonces, estos tipos se dedicaban en el esquema autoritario a controlar la noticia. Allá, en el totalitarismo, producían la noticia. Todo. No había que controlar. No era que iba a hacer una nota y te la iban a chequear a ver si estaba bien, estaba mal. No. Ellos hacían la nota directamente. ¿Se entiende la diferencia? Luego, en el totalitarismo no había instituciones intermedias que puedan opinar. En el autoritarismo sí, y ahí aparece el fascismo italiano. El fascismo italiano casi surge de la misma manera que el nacionalsocialismo alemán, solo que surge antes, surge en el 22, surge bien cerquita del final de la guerra, porque Italia había ganado la guerra, pero no le habían dado lo que ellos creían que le tenían que haber dado en el reparto de influencias después de ese tablero mundial. Entonces, había un enojo muy fuerte por parte de muchos italianos que Mussolini, que sí era un líder carismático, supo internalizar. Pueden buscar videos de Mussolini, es bastante patético cómo se para, es bajito, así, pero eso le gustaba a los tanos en esa época y les llegó y ¡chao! Los condujo a los tanos a la Segunda Guerra Mundial. Nada divertido después. Hay una serie, hay una caricatura de Homero en Italia que hace así, le copia a Mussolini, digamos, en un balcón, se para y hace como Mussolini. Pero más allá de la caricatura, lo cierto es que era un régimen asesino, absolutamente, digamos, antidemocrático, pero tenía ciertos límites. Por ejemplo, ese régimen fascista, yo junto con Hannah Arendt, o mejor dicho, Hannah Arendt, y yo leyendo Hannah Arendt, interpreto que así, lo ubica dentro de los autoritarismos, no de los totalitarismos, porque nunca en Italia se pudo dar esa unión del Estado y del partido fascista de la forma en que se dio en Alemania. Que si les digo, incluso en el fascismo italiano tenía ciertos contrapesos, como por ejemplo, ciertas influencias institucionales a las que no podía dejar de mirar. Por ejemplo, la iglesia.
casualmente el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica Mundial, está en el medio de Roma. ¿Ah? Y por una cuestión cultural, si a Lutano le tocaban el Papa, ardía Troya. Algunos tanos podían estar más de acuerdo con el Papa, otros menos de acuerdo, pero no le toqué la Chiesa Católica, ¿me entendés? La Iglesia Católica, porque es una institución que está ahí desde Pedro, desde San Pedro. Viven los cristianos en Roma desde San Pedro en adelante. Entonces, hay una cuestión cultural muy profunda que hacía que la iglesia italiana no pueda ser dejada de lado al momento de articular política. Entonces la iglesia a veces le decía al duce que había algunas cosas que él tenía que revisar, ¿no? Como lo dice la iglesia, ¿viste? Siempre así, de esa manera tan elíptica, pero al fin y al cabo contundente, porque atrás tiene 800 millones de fieles. Entonces, eso en Alemania no se producía. Hitler no tenía problema en fusilar sacerdote, en fusilar obispo, ¿no? La iglesia católica, que es la que tenía en ese momento mayor peso político en el mundo, no podía hablar en Alemania. Apenas podía subsistir. Lo mismo en la Unión Soviética, que es peor, porque en la Unión Soviética el catolicismo fue, todas las religiones en realidad fueron prohibidas. Bien. En Alemania no había oposición. No había una oposición organizada al régimen nazi. El nazismo rápidamente, cuando asume el poder, elimina la oposición, pero no existen células que se regeneren esa oposición. En cambio, en Italia sí. En los autoritarismos, sí. A ver, había oposición en el autoritarismo italiano, también había oposición en el autoritarismo español, que era Franco. Está bien, había ganado la guerra, Franco gana la guerra civil española, que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, no participa de la Segunda Guerra Mundial, solamente manda la División Azul de 10.000 hombres allá al frente ruso, pero no participa, eran voluntarios los que mandaba al frente ruso. Pero Franco no podía dejar de escuchar a la iglesia. Franco sí tenía esquemas de oposición internos que los perseguía. Mussolini también tenía esquemas de oposición internos que los perseguía. ¿No? Todos han visto La Casa de Papel y todos han cantado la canción de La Casa de Papel. La canción de La Casa de Papel era la canción de los partisanos italianos durante el gobierno de Mussolini. Bella ciao. ¿No? Que me voy a pelear y si muero, quiero que me entierren en el campo y toda esa cosa así romántica del italiano que se va a la guerra. Pero era de los partidarios de la izquierda, de los partidarios de la democracia, aunque no sean de izquierda, ¿verdad?, que se enfrentaban al fascismo. Hay una serie de películas fantásticas, pero la verdad son graciosísimas, si la pueden encontrar en italiano con subtítulo en español, porque además una cosa es escucharlo al italiano y leerlo al español, uno se ríe muchísimo, esto para reírse, de verdad, les digo, chicos, aunque sean en blanco y negro las películas, son, se llama Don Carmelo, las aventuras Don Camilo, las aventuras de Don Camilo. Don Camilo es un cura de la Lombardía italiana, y su alter ego, su enemigo, pero además su amigo, porque es su amigo, pero es su enemigo político, el alcalde del pueblo que era comunista, ¿no? Y este es un cura muy particular, porque era un cura que había peleado en la guerra partisana contra los fascistas, junto con el amigo comunista, y ahora estaban enfrentados porque el cura de comunista no tenía nada, ¿no? Pero para que vean que en Italia, en ese esquema autoritario del fascismo italiano, que conseguía muchas adhesiones, es cierto, porque también era un partido de masas, pero no llegaba a conseguir esa supresión de la oposición que sí consigue Hitler. Acá en la Italia fascista había oposición, tanto de izquierda como gente de derecha que no se lo bancaba a Mussolini. Y que
peleaba de distintas maneras para que Mussolini no siga en el gobierno. Bien, tenemos los dos esquemas. Como ven, uno, que es el totalitarismo, mucho más restrictivo que el autoritarismo. ¿Qué otra cosa tiene el totalitarismo? La utilización de los logros científicos para beneficio del partido, ¿no? Ya les dije, los logros científicos, los logros deportivos, ¿no? Las Olimpiadas que se producen en el año 36 en Alemania, antes de la guerra, la directora de cine de Hitler era una mujer. Es la primera que genera esas tomas, ¿visto? Donde vos va el atleta corriendo y la cámara lo va siguiendo al atleta. Bueno, esta señorita se le había ocurrido poner un riel al lado de la pista de atletismo y la cámara iba en un tipo trencito en el riel siguiendo al atleta. Eso nunca se había hecho antes. Las tomas, ¿visto? De los que hacen los saltos ornamentales en trampolín y caen en el agua, esa toma subacuática, digamos, cuando entran al agua, bueno, eso también es invento de esta señora. Chica joven. Entonces él mostraba sus logros deportivos, sus logros científicos, todo a través de sus esquemas de comunicación. Lo mismo hacían los soviéticos. Luego lo va a hacer después de la guerra, cuando Stalin logra poner en órbita el primer satélite artificial que el ser humano pone en órbita, que es el Sputnik, se lo muestra como un logro del socialismo, no como un logro de la Unión Soviética o de Rusia, era un logro del socialismo, del partido. ¿Qué otra cosa? La utilización del terror, y esto es muy importante y muy de pregunta, de examen. El terror, ¿qué es el terror? El terror es la capacidad de proyectar el miedo en todos los estratos de la sociedad. ¿En qué se basa el terror, además de la maquinaria represiva? En la delación, o sea, en que los miembros del partido puedan entregar a otros, señalar a otro que no cumpla con los estándares que establece el líder totalitario, que pueden ser del propio partido o de fuera del partido. Aquel no es nazi, ese que está allá, vive en aquella casa. Sí, y yo lo he visto bailando música norteamericana. Sí, y yo lo he visto celebrando una costumbre judía que se llama Navidad. Esto es real lo que le estoy diciendo. Aquel miembro del partido no se refiere a nuestro líder autoritario, a nuestro líder como lo debería hacer. Ha criticado a nuestro líder alguna vez. Ha planteado la posibilidad de que estaríamos mejor sin nuestro líder y con la conducción de otro líder. Operación Valquiria. Vean esa película, Operación Valquiria. Es un grupo de alemanes, de soldados alemanes, de oficiales que intentan, generales, oficiales que intentan poner fuera de combate a Hitler a través de un atentado y no lo logran y los matan a todos, así del primero al último. ¿Y saben por qué? Porque el sistema de comunicación era vertical, pero no piramidal. El teniente coronel que se comunica con Hitler directamente y le pregunta si esa era la orden. Para que se dé una idea, arriba de un teniente coronel hay 15.000 oficiales antes de llegar al jefe supremo, al líder como Hitler. Pero sin embargo, ellos tenían esa posibilidad de comunicación directa para evitar la intermediación del poder. La relación de poder era directa. Bueno, más allá de eso. En el sistema totalitario, cualquier intento de oposición era aniquilado a través del terror. El terror tenía que ser no simplemente el miedo de que me pase algo. El terror era la certeza de que yo iba a perecer, de que mi familia iba a desaparecer. Certeza. ¿Cómo se logra la certeza? Miren, cuando nadie está a salvo,
¿Qué significa que nadie esté a salvo? Que afecte a todos y a todos los sectores, a todas las clases sociales y a todos los sectores. El terrorismo de Estado en la Argentina se constituyó como tal, aunque la dictadura argentina no fue un totalitarismo, la dictadura argentina fue un autoritarismo, que nunca tuvo un partido de masa por detrás, nunca tuvo adhesión popular. Acuérdense que para que exista partido de masa tiene que haber adhesión popular. A Hitler tenía la adhesión popular altísima al final de la guerra. Stalin se murió teniendo la adhesión popular altísima. Se murió. Se fue de este mundo siendo el líder de la Unión Soviética y teniendo la adhesión popular altísima. Bueno, acá no había eso en la dictadura. ¿Cuándo hubo adhesión popular en la dictadura del 76 al 83 en Argentina? Durante el Mundial 78, una vez, durante la Guerra de Malvinas, otra vez. Fueron los dos momentos. Después no hubo adhesión popular. Pero que el régimen de terror que se aplica en Argentina es muy parecido al que aplicaban los nazis. En Argentina hay desaparecidos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pobre, clase media, rico. Gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha. Militares, hijos de militares, terroristas, curas, médicos, ingenieros, obreros, conductores de camión, colectiveros. Entonces, esa atomización del terror significa que nadie estaba a salvo. Ni el juez de la corte está a salvo, ni el hijo del general, ni el propio general. Nadie está a salvo. Entonces, eso es un esquema de terror. Lo mismo lo aplicaban los alemanes en la Alemania nazi. Y que fue replicado por muchos otros regímenes, tanto autoritarios como totalitarios, el régimen del terror. Y eso es fundamental saber, porque no hay un totalitarismo si no hay terror. Si a mí no me pasa nada, por no seguir la líder totalitario, listo, chao. Y la principal potencia del totalitarismo para hacer este trabajo es la delación, o sea, aquel que bate al otro. ¿No? Los batidores, los orejas estaban en todas partes, escuchando qué decías, qué hacías. Por eso estaban y tanto en la Unión Soviética como en el régimen nazi de alemán, estaban los comisarios del partido, o sea, eran miembros del partido, comisario del partido se lo llamaba en la Unión Soviética, pero eran miembros del partido que controlaban tanto adentro del Estado, como adentro de las Fuerzas Armadas, como adentro de la escuela, como adentro del hospital, adentro de la radio, adentro de la familia, qué es lo que opinaban y cómo se comportaban con respecto al líder totalitario. Y si vos en la mesa del domingo venía el papá y decía Heil Hitler y todos los niños no repetían Heil Hitler, y alguno de esos niños podía tener problemas. O al revés, si uno de los niños decía Heil Hitler y el papá no repetía Heil Hitler, ese papá podía tener problemas. En 1984, spoiler, ¿va? Por si alguna vez lo leen, el protagonista tenía un vecino que era un típico buen militante del partido, ¿verdad? Pero su hijita, y llevaba a su hijita de 4 años a las juventudes. Su hijita un día dijo que su papá había hecho y había dicho algo que no correspondía y lo terminan condenando a muerte al padre por lo que había dicho la hijita de 4 años. Y él, cuando lo llevan, dice, lo único bueno es que mi hija va a ser mejor que yo, porque se dio cuenta de lo que yo no me había dado cuenta. Miren el grado de enajenación. Eso es una ficción, pero en el totalitarismo existió. En el totalitarismo alemán, para que ustedes entiendan, existían lo que se llamaban campos de la juventud, que eran lugares donde iban a conocerse varones y mujeres en edad fértil para tener hijos para el Estado. ¿No? Hay más de 50.000 niños alemanes en el año 2003, cuando yo estuve estudiando en España, eran unos 50.000 niños alemanes que buscaban fervientemente saber quién era su padre y quién era su madre, porque habían sido criados por el Estado.
Bien, entonces hemos visto totalitarismo y hemos visto autoritarismo. Hemos visto la última caracterización del totalitarismo del terror. El autoritarismo también lo utiliza el terror, ¿no? Y es algo que sí lo utilizan los dos sistemas. Otra cosa más, pero esta sí lo va a diferenciar al autoritarismo del totalitarismo, que acabamos de señalar, es que en el autoritarismo sí hay oposición, menos o más organizada, sí hay oposición. En el totalitarismo no está permitida esa oposición o ha sido suprimida, ¿no? En el autoritarismo no se logra penetrar o no se intenta, no se tiende a reformar o a modificar la estructura básica de la sociedad. ¿Y a qué voy con esto? El autoritarismo, por ejemplo, respeta la estructura de familia. La familia, como ustedes saben, es la célula básica de la sociedad. Alrededor de la familia se estructura el resto de la organización social. Eso viene de la época de las cavernas hasta ahora. Cuando el Estado quiere entrar en la organización familiar y pone en duda la organización familiar, es totalitarismo. El autoritarismo no hace eso. Ni el autoritarismo argentino, ni el autoritarismo italiano, ni el Khmer Rouge en Camboya quieren modificar la estructura familiar. Eso lo hacen los totalitarismos. Lo hace la Alemania nazi, lo hace la Unión Soviética de Stalin, lo hacen en China. Entonces, esa es otra diferencia sustancial. ¿Cuánto quiere cambiar la sociedad, un sistema u otro? El totalitarismo quiere cambiarla, digamos, absolutamente. El autoritarismo va a utilizar las estructuras históricas para proyectar el poder, pero no la intenta modificar. El totalitarismo sí, las pasa por arriba. Si puede, las destruye, las recicla y transforma en otra cosa. Por ejemplo, lo que les acabo de contar de los campos de la juventud. El totalitarismo siempre va a buscar validarse científicamente, como lo hizo Lachenberger en Alemania. No lo logró, pero lo busca hacer. En la Unión Soviética, a través de los logros científicos que también tuvieron los soviéticos. Por ejemplo, la carrera espacial. Y ellos, era un logro del partido, era un logro del socialismo. No era un logro de la ciencia, digamos, lisa y llana. Era un logro de las ciencias socialistas, de la ciencia del partido. Lo mismo planteaban los alemanes, ¿no? Las armas de venganza de Hitler, como la B1 y la B2, que en definitiva terminan siendo, la B2 termina siendo, o sea, eran misiles, ¿no? La B1 era un misil de crucero, la B2 era un misil que podía salir de la estratosfera y volver a caer, digamos, y estaban, digamos, apuntaban a destruir, digamos, con cargas bélicas, digamos, con bombas que llevaban adentro. Ahora, el B3, ¿no? Proyecto de los alemanes, el misil B3, el padre, digamos, del cohete Saturno V, que es el que lleva el hombre a la luna, porque después los científicos alemanes se van a Estados Unidos, muchos de ellos se van a Estados Unidos, entre ellos, digamos, el padre de todo lo que fueron las armas de destrucción masiva de Alemania, ¿verdad? Que era Ferdinand von Braun, que es el padre del programa espacial norteamericano después, con un tipo humanista y de la izquierda norteamericana, que son los republicanos, perdón, son los demócratas los que acaban de perder, digamos, como era John Fitzgerald Kennedy, proyecta ese digamos,
esa llegada del hombre a la luna, cuando él en un discurso dice antes del final de la década Estados Unidos estará en la luna, lo hace con Von Braun, y Von Braun era el científico principal de Adolf Hitler. Bueno, miren cómo esto muestran a la ciencia aséptica así, aunque venía del nazismo, y los soviéticos muestran a su ciencia como un producto del partido. Ni una ni otra era aséptica, ¿no? O sea, todas tienen componente ideológico, porque si no, no se hubieran podido desarrollar ni en un totalitarismo ni en el otro. Pero al final de cuentas, digamos, lo que les tiene que dar a ustedes, más allá de la anécdota, es que los totalitarismos y también los autoritarismos utilizan los avances científicos en beneficio del líder autoritario o del líder totalitario. Igual que los avances deportivos. Yo me acuerdo del Mundial 78, yo era chiquito, pero fue el primer Mundial que vi, y me acuerdo de festejarlo, el Mundial 78, y ganamos un domingo la Copa del Mundo, y el lunes yo lo acompañé a mi papá al negocio a trabajar, porque a nosotros declararon un asueto en la escuela. El lunes, cuando llegamos al negocio de mi papá, todas las casas de todas las calles estaban pintadas de celeste y blanco. ¿Ustedes creen que la gente espontáneamente en junio había salido la noche a comprar pintura y a pintar las casas de celeste y blanco? No. Del cuartel han salido los changos o los colimbas a pintar de celeste y blanco todas las paredes de la calle Tame, que donde tenía el negocio de mi papá. Y copas del mundo en el pavimento y cosas así. Digo, era un aprovechamiento muy fuerte de los logros deportivos. De hecho, para que usted se dé una idea, nosotros en junio del 78 ganamos el Mundial. En julio del 78 empezamos, el 9 de julio del 78 se produce un desfile militar donde Videla mueve todo el ejército argentino para mostrarle a los chilenos lo que teníamos, porque empiezan los reclamos por las islas Picton, Lennon y Nueva, que están en el canal de Beagle, y en diciembre del 78 casi vamos a la guerra con Chile. Vos, Raúl, te debe acordar, diciembre del 78, el día D y la hora H era el 22 de diciembre a las 12 del mediodía. Hay que ser hijo de puta para declarar la guerra 2 días antes de Navidad, ¿no? Pero bueno, iban a declarar la guerra el 22 de diciembre a las 12 del mediodía. Afortunadamente, vino el enviado papal, impidió que vayamos a la guerra con Chile. Particularmente creo que los chilenos iban a sacar peor, pero lo mismo iba a ser una masacre porque tenía una cordillera de por medio, ¿no? Y una frontera de 5.000 kilómetros, o sea, tenía un frente de 5.000 kilómetros, iba a ser una masacre. No importa. Por suerte no se dio. Pero miren cómo de una cosa deportiva pasamos a una bélica, en la misma dictadura, y con solución de continuidad. No es que no tenía justificación en eso. Sí, sí tenía, porque los militares argentinos se dan cuenta que después del Mundial tenían un alto nivel de apoyo, como para ir por Chile. Porque vos no podías una guerra sin tener un alto nivel de apoyo a la causa que va a producir, que justifica esa guerra. Bueno, ya ven cómo el autoritarismo también utiliza los logros políticos, los logros deportivos para la política, ¿no? Sintetizando, para ver si ha quedado algo acá. En los próximos 10 minutos, así, les dejo un minuto de pregunta. Totalitarismo y autoritarismo son dos estructuras distintas. Yo tomo al totalitarismo como ejemplos clásicos del totalitarismo al nacionalsocialismo alemán, alias nazismo, y a el estalinismo soviético. Tanto el nazismo como el estalinismo, como el fascismo viene a ser autoritarismo. Para mí el arquetipo del autoritarismo es el fascismo. Son productos de la Primera Guerra Mundial. Todos surgen o durante la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial. Todos son participantes de la Segunda Guerra Mundial. Los totalitarismos se caracterizan por partido de masa,
líder totalitario, tienen que ir explicando eso, utilización del terror, utilización de los medios de comunicación, utilización de la ciencia y la técnica en beneficio del proyecto político, generación de un enemigo nacional identificado claramente, fundación de la ideología del partido de masa en un mito político, ya sea de la raza o del héroe o de el trabajador como sujeto de la historia, como planteaba Marx. Tenemos también esta cuestión de los métodos que utiliza cada uno para la censura, para el control de la opinión pública, cómo utilizan los medios de comunicación para bajar el discurso del régimen, cómo el régimen tiende a eliminar, cuando es el totalitarismo, absolutamente a sus enemigos políticos, ya sea al momento de llegar o con purgas permanentes. Las purgas de Stalin eran famosas, ¿no? Stalin se cargó antes de la Segunda Guerra Mundial, miren los números, 100.000 oficiales del ejército ruso. 100.000 oficiales del ejército ruso. Toda la policía de la provincia de Buenos Aires. Son 100.000. Eso se cargó. 1.000.000 de soldados, porque no eran buenos comunistas. 1.000.000 de soldados. O sea, 3/4 partes de la población de Tucumán. ¿Qué más? Hay instituciones que en el autoritarismo siguen teniendo su importancia, ¿no? La familia es una. Las instituciones derivadas de la cultura de ese país son otras, como la religión en el caso de Italia, como la religión en el caso de Argentina. Aquí Pío Laghi, que era el nuncio apostólico, podía hablar con cierta seguridad frente a los dictadores, porque sabían que estaban hablando con el Papa, el nuncio apostólico, el representante del Papa. Pero en el totalitarismo no. En los totalitarismos no. Ni el nuncio apostólico, ni el propio Papa, ni la familia como célula de la sociedad son respetadas, o pueden serlo o no serlo. Les recomiendo que después de que aprueben esto, lo mismo vean Las Aventuras de Don Camilo. Son como 4 o 5 la película, son divertísimas, se van a reír a más no poder. Y van a ver todo lo que les estoy diciendo. Ahí la estuve buscando, no encuentro en dónde la pasan. La estuve buscando En en YouTube. internet. No En YouTube la vas a encontrar. ¿No? ¿Qué más les quiero decir? Sí. Profesor, rapidito, yo sé que es con otra unidad, pero ¿cuál es la relación entre el nacionalismo y el socialismo, que ahí se llamaba el partido de Hitler? ¿Cuál es la relación? Rapidito, yo sé que queda poco tiempo. ¿Cuál es la relación que tiene? No, ellos sostienen que es un esquema de socialismo porque Hitler entendía que los medios de producción tenían que estar en manos del Estado. Por eso, una cuestión clásica cuando se habla del nazismo es hablar de el escarabajo, ¿viste? El Beetle, el autito, ¿ah? el Volkswagen escarabajo. Bueno, el Volkswagen escarabajo es un encargo de Hitler a Ferdinand Porsche, que es el hombrecito que después tuvo diseños anteriores y después posteriores, que eran los famosos Porsche, todos autos de primera línea alemán. Y les dice, bueno, yo quiero un auto donde pueda circular el pueblo alemán por las nuevas carreteras que yo construí. Y es un auto que no gaste mucho combustible, que pueda llevar 4 personas por lo menos, y que sea de este precio, no puede pasar de este precio. Y Ferdinand Porsche agarra, le copia un poco un auto checoslovaco que había ahí ya andando de esas características y le pone un poco su impronta y genera este auto. Pero lo hace por encargo del régimen. Y luego el régimen establece cuáles son las fábricas que iban a fabricar el escarabajo y genera la Volkswagen, porque la Volkswagen la crea el nazismo. Volkswagen significa auto del pueblo. ¿Querés
un concepto más socialista que ese. Bueno, entonces, controlar los medios de producción. Además, en el control de los medios de producción, definir qué se va a producir. Bueno, producir esta radio, esto es real, ¿no? Búsquenla y no me acuerdo cómo se llama la radio, pero ponerle TKS la radio, pero la radio TKS solamente podía sintonizar 3 emisoras. Las 3 emisoras eran 3 emisoras del partido. Entonces, vos escuchaba, qué sé yo, C5N, Radio 10 y ATC. No tenía una visión diferente a la del partido, ¿no? Eso también es parte, digamos, de esto de decir, controlo los medios de producción, y ahí se hermana con el socialismo. Pero ellos dicen, no es un socialismo internacionalista, no es un socialismo marxista, este es un socialismo alemán, es un socialismo nacional. Acá, fíjate que él se preocupaba para que las clases bajas y las clases medias tengan alcance o tengan la posibilidad de llegar a un vehículo, a un auto. De hecho, tiene mucha relación con Ford. Hitler tiene relación, incluso a Ford, durante y después de la guerra lo tachan de nazi. Pero bueno, de ahí viene, y también de la concepción de cómo tiene que ser la economía y cómo te decía la planificación del Estado. Y no te olvides que el socialismo también dice, destruyo el Estado burgués y genero un nuevo Estado. El nazismo te dice, destruyo el Estado burgués y genero un nuevo Estado. Solo que no va a ser como aquel socialismo soviético, como aquel socialismo marxista, va a ser socialismo, nacionalsocialismo alemán. ¿Entendieron la diferencia? Las diferencias. Yo les sugiero que para dar este tema hagan la línea de tiempo, ¿verdad? Ubíquense bien. Cuando hablamos de Hitler, hablamos de Alemania, hablamos de este pedacito de tiempo entre el año 19 y el año 45, según el 44, según la historiografía clásica. Otros dicen que Hitler siguió viviendo después de la guerra, amparado por los aliados. Y yo respeto también porque hay mucha bibliografía sobre eso. Pero tomen ese tiempo. Fíjense dónde estaba Alemania, ¿no? Cuando hablen de Mussolini, fíjense, Italia, desde el 19 en adelante, hasta que lo cuelgan ahí, junto con su novia, lo cuelgan ahí en estación de servicio. Si hablamos de totalitarismo soviético, listo, Stalin, desde que Stalin asume hasta que muere. Entonces, eso te va a permitir el tiempo. Luego el lugar, Unión Soviética uno, Alemania otro, Italia otro. No me confundan los términos, porque ahí sí empiezo a querer preguntarle cosas mucho más complejas. Si hacemos la comparación con la dictadura argentina es un autoritarismo, no llega a ser totalitarismo. ¿Por qué? Porque le falta el movimiento de masa, porque le falta el partido de masa, porque no tiene identificación popular. Hitler la llegó por elecciones, chicos. No llega por un golpe, llega por elecciones. Entonces, sepan identificar eso en el tiempo. Luego las características. Tomen las características de uno, las características del otro, sepan expresarla y explicarla. Cada concepto de lo que he dicho está en la bibliografía, sáquenlo y sepan que cuando vamos a dar este tema me lo tienen que explicar. Quedan 6 minutos. Profe, Sí. ¿Quién modula ahí? Luca Gómez. Lucas, el parcial va a ser por bolillero, o sea, Sí, como papá. se hace siempre. Sí, Sí. bien. Es mejor un bolillero que una ametralladora Vickers. Sí. Dale. ¿Qué más? Sí, bolillero, pa. Tranqui. ¿No? Va a sacar 2 bolillas de esta y ahí vamos a ver de qué se trata. O sea, son 2 temas, ¿verdad? O sea, sacamos 2 bolillas y... Saca una bolilla y saca otra bolilla.
De cada bolilla, la bolilla 1, van a empezar a hablar ustedes. De la bolilla 2, si la pasan a la 1, yo le voy a ir haciendo preguntas, pero de la bolilla 1, si te sale totalitarismo y autoritarismo, entonces vos vas a empezar. Hoy vamos a hablar del totalitarismo. El totalitarismo se caracteriza por las siguientes cuestiones. Las experiencias históricas que conocemos son estas. Así. Entonces, Claro. si vos vas bien, yo decís, bueno, pase a Raúl. Pues si son 4 o 5. Raúl continúa, le va bien, perfecto, pase a María Eugenia, pase a Sol, listo. Ahora, si alguno se traba, pongamos que vos y Raúl, para que las chicas no se afecten tanto, se traban, yo le voy a hacer pregunta a ustedes, si ellas vienen hablando bien. Entonces voy ahí, bueno, no es pregunta, es decir, desarrollame tal cosa, a ver si los puedo sacar adelante. En caso de que O vos y sea, Raúl, por ejemplo, no respondan bien, y nos veremos en la recuperación y yo seguiré con María Eugenia y con Sol, tomándole la segunda bolilla, ¿me entendés? Que también la van a tener que dar bien para poder aprobar. Porque si o sea, va a si ser, las tabillas de la segunda bolilla, aunque hayan dado bien la primera, van a la recuperación. va a ser por grupo, o sea, va a ser por grupo, ¿Ah? va a ser por grupo, o sea, va a tomar por grupo. Mira, vamos a ver ahí, depende de la cantidad de gente que se presente a rendir. Es probable que Bien. sea por grupo, pero si son muy poquitos va a ser individual. Si son 10, le tomo individual. Si son como ahora, que son 36, le tomo por grupo. ¿Se entiende, Creo Lucas? que somos Claro. más alumnos, profesor. Más de 36, ahora no están por algún motivo. Está bien, pero te digo, ¿no? Sí, si son 50 y vamos grupo, ¿no? Y seremos bastante rápido para definir si pasa o no, porque imagínense que voy a estar tomando solo y en 2 horas para evaluar 10 grupos, ¿no? Así que pónganse filosos, ¿no? De la última bolilla, ya le voy a mandar algunas cuestiones por el WhatsApp para que vaya orientándolo, pero tiene que ver mucho con la influencia de las fuerzas supranacionales hoy por hoy sobre los estados nacionales, ¿no? Vamos a ver cómo podemos articularla, aunque sea por el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Profesor, última preguntita mía. La 12 dijo que la va a dar el profesor Marcelo el día viernes, ¿no es Sí, cierto? sí. Yo estoy hablando de la 14 ahora, la 12 la da Marcelo. Pregúntele si tienen tiempo, después de que hablen mucho de feminismo, así, se diviertan con ese tema, si, qué sé yo, alguna cuestión que le quiera preguntar, o de la 13 o de la 14, que Marcelo también sabe muchísimo, lo van a tener en persona. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, Sí, espero profe. que haya servido esto. Que tengan buenas tardes y cualquier cosa me preguntan. Estamos ahí en el WhatsApp, me pueden escribir, no tengo problema en guiarlos, quiero que les vaya bien, pero el principal esfuerzo es de ustedes. En el Gracias. grupo que está usted, en el grupo que Profe, está usted no puedo mandar mensaje. no me quedó en claro, profe, la 13 o la 14 la que dio hoy día. Y bueno, agarré el programa y sacate la duda, que la La mejor 13, la manera que 13. empecé a Sí, encarar no, el sí, obvio, estudio. pero listo, La listo. 13, Walter, la Sí, 13. claro, está bien, está Metele. bien. Saludos, saludos. Está bien. Abrazo. Buen fin de semana. Bueno, buen fin de chicos, que anden bien. Y felicidades por el Día de la Ciudad, que no pude estar, Nos pero vemos en el tengo el libre, perdedor ahí. profe.